dilución. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos por acá lo que era una dilución. ¿Qué podemos observar en una dilución? En una dilución podemos observar que la cantidad de moles iniciales y finales van a ser iguales, una constante. Entonces, matemáticamente, ¿cómo solucionamos eso? La molaridad 1 por el volumen 1 va a ser igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Entonces acá tenemos molaridad 1, 0,5, multiplicado por el volumen 1, 0,25. ¿Eso a qué va a ser igual? A la molaridad 2 por el volumen 2. En este caso, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos duplicado el volumen. Entonces acá el volumen era 0,25. Para que sea una dilución yo debo agregar más solvente. Entonces ha aumentado el solvente, lo cual ha llevado a un volumen de 0,5. ¿No? Entonces, ahora la molaridad 2, ¿a qué es igual? La molaridad 2 es igual a 0,25 mol por litro. Operando nos sale eso. La mezcla. Cuando nosotros tenemos una mezcla, quiere decir que tenemos una fiola 1, una primera fiola, con una concentración y un volumen. En una segunda fiola tenemos, ¿no?, otra solución. Cuando se mezclan estas dos fiolas, se obtiene una tercera. En esta tercera va a tener una nueva concentración y ese volumen. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? En mezclas. Número de moles de la primera fiola más el número de moles de la segunda fiola va a ser igual al número de moles totales en la fiola resultante. Entonces, número de moles, ¿a qué es igual? A molaridad 1 por volumen 1, más fiola número 2, molaridad 2 por volumen 2. ¿Eso es igual a qué? A la molaridad resultante, molaridad de la mezcla, multiplicado por el volumen de la mezcla. Hago la observación que el volumen 3 no es necesario que te den como dato. Se deduce que el volumen 3 es igual al volumen 1 más el volumen 2. Eso sería, pues, el volumen de la mezcla. Entonces, así se van a resolver los problemas para mezcla. Ahora pasamos a lo que es la normalidad. Si hablamos de la normalidad se representa con la letra N mayúscula. Entonces, ¿la normalidad a qué es igual? La normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre el volumen, ¿no? Eso va a ser la normalidad. Entonces, número de equivalentes gramos, ¿de quién? Es el número de equivalentes del soluto. ¿Cuántos equivalentes de soluto hay? Pues, ¿no? Entonces, la cantidad de equivalentes del soluto sobre el volumen de la solución, expresado en litro. Entonces, la normalidad es la cantidad de equivalentes de soluto sobre el volumen de la solución. Se puede representar de otra forma también, se puede calcular de otra forma. La normalidad es igual a la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. Así también puedo calcular la normalidad. Entonces, el parámetro de carga, ¿a qué es igual el parámetro de carga? El parámetro de carga depende de la sustancia. Nosotros tenemos sustancias que pueden ser ácido. Así, mira, un ácido. Si yo tengo una sustancia que es un ácido, el parámetro de carga es igual al número de hidrógenos, reemplazables o sustituibles. Por acá, mira, tengo el ácido sulfúrico, H2SO4. Esta es la molécula del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos. Ahí están los dos hidrógenos. Entonces, su parámetro de carga es igual a 2. Ese es su parámetro de carga. Para el ácido clorhídrico, tiene un hidrógeno. Entonces, su parámetro de carga, ¿qué es igual? A 1. Ese es el parámetro de carga. Si se trata de una base, acá tenemos una base o un hidróxido. Si tenemos una base, el parámetro de carga va a ser igual al número de OHs, o el número de hidróxidos. Entonces, acá teníamos al hidróxido de sodio. Entonces, para el hidróxido de sodio, como podemos observar, solo tiene un OH. Entonces, su parámetro de carga es igual a 1. El hidróxido de calcio, como podemos observar, tiene dos OHs. La cantidad de OHs, ¿cuánto es? 2. Tiene dos hidróxidos o dos OHs. Entonces, su parámetro de carga es igual a 2. Acá tenemos el hidróxido de aluminio. Entonces, el hidróxido tiene la capacidad de reemplazar sus 3 hidróxidos. Es posible. Entonces, su parámetro de carga, ¿cuánto va a ser? 3. Entonces, parámetro de carga es igual a 3.
Entonces ahí tenemos para el caso de un ácido, para el caso de una base, y nos faltaría el tercer caso, el caso de una sal. Para una sal lo vamos a hacer en el siguiente cuadro. Entonces vamos a poner por acá sales. Para una sal el parámetro de carga va a ser igual a la carga total. Eso va a ser el parámetro de carga, la carga total. Por ejemplo, nosotros tenemos los siguientes cationes. Vamos a recordar algunos cationes. Bueno, para el caso de sal hay que recordar algunos cationes. ¿Qué cationes tenemos que recordar? Por ejemplo, tenemos el calcio. Calcio tiene 2 más, ¿no? Es el aluminio. Está el aluminio, 3 más. El sodio, 1 más. Ahí está. Calcio, aluminio, sodio. Entonces, esos son cationes. ¿Por qué he puesto los cationes? Porque ellos forman parte de las sales, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una sal, por ejemplo, por acá, una sal aloidea. Una sal aloidea. ¿Qué sal aloidea ponemos? Por ejemplo, el dicloruro de calcio. Ahí está. Entonces tú te preguntas, profesor, ¿ahí cuánto vale el parámetro de carga? Es la carga del catión. El calcio va a ser el catión. Entonces acá va a ser la carga total del catión, acá el parámetro de carga va a ser igual a la carga que tenga este catión, X. ¿Con cuánto trabaja el calcio? El calcio trabaja con 2. Entonces en esta ecuación, X ¿cuánto vale? 2. Entonces ese sería el parámetro de carga. Si yo tengo otra salsita, por ejemplo, la sal de cocina, cloruro de sodio, ¿no? Ahí está el cloruro de sodio. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Con qué valor trabaja el sodio? ¿Cuál es su parámetro de carga? Su parámetro de carga sería igual a 1. Ahí tenemos el parámetro de carga para la sal cloruro de sodio. Profesor, si complicamos un poquito más el problema, bueno, podría ser el cloruro de aluminio, mira. ¿Con cuánto trabaja acá el aluminio? El aluminio, que es X, está trabajando con 3. Ahí está. Ese sería su parámetro de carga para una sal aloidea. Pero si no tengo una sal aloidea y ahora tengo una sal oxisal. Si nosotros tenemos una sal oxisal, ¿no? Entonces tenemos las sales. Por ejemplo, tenemos la sal de, a ver, ponemos el nitrato de sodio, por ejemplo. Entonces, esta es una sal oxisal. Acá está el nitrato de sodio. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La carga total del catión. Vamos a trabajar con el catión. Entonces, el sodio, ¿con cuánto está trabajando? X. Pero sodio sabemos, él es un alcalino, ¿no? Un metal alcalino, y trabaja con un único valor, que es 1. Entonces, su parámetro de carga es igual a 1. Otra salsita. Por ejemplo, podemos tener el sulfato de sodio. Y otra vez apareció el sodio. Entonces, acá ¿cuánto va a valer el parámetro de carga? Entonces ponemos al sodio X. ¿Con cuánto trabajaba el sodio? Con 1. Pero son 2 átomos. 2 por 1, 2. Entonces el parámetro de carga acá es igual a 2. Si tenemos a otro compuesto, por ejemplo, el sulfato de calcio. Si nosotros tenemos el sulfato de calcio, recordemos que el calcio trabaja con un valor. ¿Con qué valor trabajaba el calcio? El calcio es un alcalino térreo y su número o carga es 2. Entonces acá el parámetro de carga es 2. Si nosotros tenemos el sulfato de aluminio, lo ponemos acá así, mira, sulfato de aluminio. Entonces acá tú dices, profesor, ¿cuánto vale el parámetro de carga aquí? Ah, el parámetro de carga sería, el aluminio tiene una carga, y tú recuerdas que la carga del aluminio es 3, pero como son 2 átomos, sería 3 por 2. Entonces el parámetro de carga sería igual a 3 por 2. Eso me da 6. Entonces hasta ahí tenemos los parámetros de carga para nuestras sustancias. Eso nos va a servir de base, para resolver los problemas de normalidad, ¿no? Si en los problemas de normalidad, ¿no? Basta con conocer la molaridad, yo lo multiplico por el parámetro de carga y ya tengo la normalidad. Entonces se puede calcular.
Problemas de dilución. También ocurre diluciones con la normalidad. Cuando nosotros tenemos una dilución, ¿no? Una dilución, también va a cumplirse lo siguiente, que el número de equivalentes gramos, 1, va a ser igual al número de equivalentes gramos, 2. Claro, cuando tú diluyes, ¿no? Cuando tú diluyes le estás agregando solvente. Y se va a cumplir que la cantidad de equivalentes iniciales va a ser igual a la cantidad de equivalentes finales. ¿Y cómo se calcula el número de equivalentes? Ah, por fórmula. El número de equivalentes va a ser normalidad por volumen. Normalidad 1 por volumen 1, 1, acá es 1. Normalidad 1 por volumen 1 va a ser igual al número de equivalentes finales, y eso va a ser normalidad 2 por volumen 2. Entonces, cuando tengamos un problema de dilución con unidades de normalidad, sería normalidad 1 por volumen 1 es igual a normalidad 2 por volumen 2. Y así vamos a resolver los problemas de dilución con parámetros de normalidad. Muy bien, hasta acá tenemos dilución. Ahora pasamos a qué tenemos que hacer ahora, mezcla. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una mezcla? Entonces vamos para el otro lado de la pizarra. Si nosotros tenemos una mezcla, en la mezcla, ¿no? se va a mezclar dos soluciones que tienen dos normalidades diferentes. Entonces por acá yo puedo poner una fiola, ¿no? Una fiola, vamos a dibujar ahí nuestra fiola, y esta fiola va a tener una concentración, va a tener una normalidad. Supongamos que su normalidad es 3 normal. Y tenemos por acá otra fiolita, ahí está otra fiola, cuya concentración es 2 normal. Entonces, tenemos dos fiolas que se han preparado, donde la concentración aquí es 3 normal, y acá la concentración es 2 normal. Yo lo que voy a hacer es mezclar estas dos fiolas para obtener una tercera, donde la concentración no se conoce, es X normal. Justamente eso es lo que nos piden los problemas. Si yo tengo una concentración de una solución y tengo otra solución con otra concentración, determinar la concentración de la mezcla. Entonces acá vamos a tener, bueno, esta fiola, ¿no? Vamos a ponerla así, va a tener su línea de enlace, va a tener un volumen B sub 1, hemos dicho que las fiolas tienen un volumen, acá también esta fiola tiene un volumen B sub 2, y cuando se mezclan, vamos a tener una fiola más grande, pues, ¿no? Donde esta mezcla va a tener un volumen B sub 3, donde el volumen 3 va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. Así se va a calcular matemáticamente. Entonces yo tengo un volumen acá, otro volumen acá, se mezclan estos dos volúmenes para obtener un nuevo volumen, el volumen número 3. El volumen 3 es igual al volumen 1 más el volumen 2. Ahora, este recipiente tiene una cantidad de equivalentes, diremos el número de equivalentes gramos en el primer recipiente más el número de equivalentes gramos en el segundo recipiente, eso va a ser igual al número de equivalentes gramos 3. Número de equivalentes gramos totales también, pues, ¿no? Entonces, la cantidad de equivalentes en el primer recipiente más la cantidad de equivalentes en el segundo recipiente, ¿a qué va a ser igual? Al número de equivalentes totales. Pero, ¿cómo se calcula el número de equivalentes? El número de equivalentes se calcula como la normalidad 1 por el volumen 1. Eso es cantidad de equivalentes. Más
En el segundo recipiente, normalidad 2 por volumen 2. La mezcla me daría la normalidad 3 por el volumen 3. Justamente la normalidad 3 es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces así tendríamos pues para un caso de mezcla, ¿no? Utilizaríamos esta ecuación. Esta sería la ecuación a trabajar. Muy bien, entonces ya tenemos todo lo que vamos a trabajar en lo que es el tema de sistemas dispersos, soluciones, ¿no? Y unidades de concentración. Ya tenemos todas nuestras ecuaciones. Solo faltaría definir lo que es pH nomás, pues, ¿no? Porque también hay una pregunta referida al pH. Entonces, el pH. Entonces, eso significaría definir lo que es un ácido y una base. Entonces, ponemos por acá, tema ácido, base. Vamos a poner ácido, base. ¿Qué cosa es un ácido? ¿Qué cosa es una base? Ácido es aquella sustancia capaz de aumentar la concentración de iones hidróneo. Por ejemplo, cuando tenemos una limonada, el jugo de limón es ácido, vuelve a la solución ácida. Cuando la concentración de iones hidróneos aumenta, se vuelve ácido. Existen ácidos débiles, existen ácidos fuertes. El ácido del limón, el jugo de limón, es un ácido débil, así como el vinagre. El vinagre también es ácido, pero es un ácido débil. Hay ácidos más fuertes que ellos. Entonces, estos ácidos fuertes son, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, son ácidos fuertes. Entonces, los ácidos están relacionados con la concentración de los iones hidróneo. Y las bases están relacionadas con la concentración de los iones hidróxido. ¿Vamos? La concentración de iones hidróxido. Entonces, ahí tenemos ácido y base. ¿Muy bien? Vamos a poner ejemplos de algunos ácidos para tener una idea. Ácido es, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? Acuoso. El ácido sulfúrico, acuoso. El ácido nítrico, acuoso. Entonces ellos son ejemplos de ácidos, pues, ¿no? Ejemplo de base. Entonces, una base, ¿no? Una base es, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿no? Acuoso. El hidróxido de calcio, acuoso, ¿no? Son soluciones que se consideran básicas. Ahora, pero ¿cómo saber si es un ácido o una base? ¿Cómo diferenciar? Para diferenciar un ácido y una base se utilizan los llamados indicadores. Por ejemplo, un indicador. Un indicador que logra diferenciar un ácido y una base es la fenoltaleína. Entonces, la fenoltaleína me permite diferenciar un ácido de una base. Entonces, la fenoltaleína se pone de color rojo frente a uno de ellos. Entonces, al cambiar de color, yo sé, veo de color rojo, entonces yo voy a saber que estoy frente a uno de ellos dos. Entonces, los indicadores van a servir para eso, para permitirme diferenciar entre un ácido y una base. La fenoltalina es uno de ellos, es uno de los indicadores. Para matemáticamente, el pH, ¿no? Vamos a decir así, el pH se va a calcular como menos logaritmo de la concentración de los iones hidróneo. Esta va a ser la fórmula para calcular el pH. Y con el pH, ¿no? Nosotros podemos calcular, ¿no?, qué pH tiene una solución. Y con ello podemos construir una gráfica. Entonces vamos a construir una gráfica, así, mira, rápido, donde si nosotros estamos en el punto 7, así en el punto 7, vamos a decir que esa solución es neutra. ¿Qué significa neutra? Que no es ni ácido ni base. Ejemplo, el agua. El agua es una solución neutra, un agua pura, pues, ¿no? Entonces, el agua es neutro. Entonces, ¿su pH cuánto es? 7.
Entonces, ahora, el pH puede tener valores menores que 7, ¿no? Si tiene valores menores que 7, o sea, el pH es menor que 7, estaríamos frente a una solución ácida. Entonces, por acá vamos a poner que estamos frente a una solución ácida. Entonces, ácida. Y si el pH tiene valores mayores que 7, vamos a decir pH mayores que 7, ¿no? Vamos a decir que está frente a una solución básica. Entonces, tenemos neutra cuando el pH es 7, básica si el pH es mayor que 7 y ácida cuando el pH es menor que 7. Es así como nosotros podemos diferenciar entre una solución ácida y básica en forma cuantitativa, ¿no? En forma matemática. Ahora pasamos al siguiente cuadro para ver lo que es una neutralización. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de una neutralización? Nosotros vamos a hablar de una neutralización cuando se enfrenta un ácido y una base. Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido más una base, ¿qué obtenemos? Una sal más agua. Entonces, cuando se tiene un ácido y una base, ellos se neutralizan. Al neutralizarse, se está formando una sal más agua. A este proceso de neutralización, ¿no? Este proceso de neutralización, matemáticamente en los cálculos me interesa saber sus equivalentes o sus concentraciones. Entonces, el ácido va a tener una cantidad de equivalentes, número de equivalentes gramos del ácido. La base también va a tener una cantidad de equivalentes, número de equivalentes gramos de la base. En una neutralización se va a cumplir lo siguiente, que la cantidad de equivalentes del ácido debe ser igual a la cantidad de equivalentes de la base. Entonces, eso es cuando se neutralizan. Estos son iguales. Entonces, ¿qué podemos observar? Que en una neutralización, la cantidad de equivalentes del ácido y la base, ¿cómo son? Iguales. En ese caso, nosotros diremos que el pH resultante debe ser igual a 7. Claro, es neutro. No es ni ácido ni básico, es neutro. Pero, ¿qué pasaría si la cantidad de equivalente de ácido es superior? O sea, estaríamos frente a esto. Número de equivalentes gramos del ácido, número de equivalentes gramos de la base, y ahora tenemos que la cantidad de equivalentes gramos del ácido es mayor que la cantidad de equivalentes gramos de la base. Entonces estamos en un segundo caso. Entonces, toda la base ha sido neutralizada, no ha quedado nada de base, todo ha sido neutralizado. Pero el ácido está en exceso, hay un excedente de ácido. ¿Eso qué significa? Significa que la solución resultante va a ser ácida. Entonces, cuando vemos por acá, la solución resultante, ¿cómo va a quedar? Ácida. Y si la solución resultante es ácida, entonces el pH debe ser menor a 7. Porque el rango para ácido en pH es valores menores que 7. Así es, valores menores que 7. Ahora, pero la otra posibilidad sería que el número de equivalentes gramos de la base con respecto al número de equivalentes gramos del ácido sea así. Que el número de equivalentes gramos de la base sea mayor que el número de equivalentes del ácido. Si estamos frente a ese caso, ¿qué significa? Que se ha neutralizado completamente el ácido, ha quedado neutralizado, pero la base está en exceso. La solución resultante es básica o alcalina. Entonces, la solución resultante es básica o alcalina.
alcalina. Entonces el pH va a ser mayor que de dilución. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos por acá lo que era una dilución. ¿Qué podemos observar en una dilución? En una dilución podemos observar que la cantidad de moles iniciales y finales van a ser iguales, una constante. Entonces, matemáticamente, ¿cómo solucionamos eso? La molaridad 1 por el volumen 1 va a ser igual de la primera fiola más el número de moles de la segunda fiola va a ser igual al número de moles totales en la fiola resultante. Entonces, número de moles, ¿a qué es igual? A molaridad 1 por volumen 1, más fiola número 2, molaridad 2 por volumen 2. ¿Eso es igual a qué? A la molaridad resultante, molaridad de la mezcla, multiplicado por el volumen de la mezcla. Hago la observación que el volumen 3 no es necesario que te den como dato. Se deduce que el volumen 3 es igual al volumen 1 más el volumen 2. Eso sería, pues, el volumen de la mezcla. Entonces, así se van a resolver los problemas para mezcla. Ahora pasamos a lo que es la normalidad. Si hablamos de la normalidad se representa con la letra N mayúscula. Entonces, ¿la normalidad a qué es igual? La normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre el volumen, ¿no? Eso va a ser la normalidad. Entonces, número de equivalentes gramos, ¿de quién? Es el número de equivalentes del soluto. ¿Cuántos equivalentes de soluto hay? Igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Entonces acá tenemos molaridad 1, 0,5, multiplicado por el volumen 1, 0,25. ¿Eso a qué va a ser igual? A la molaridad 2 por el volumen 2. En este caso, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos duplicado el volumen. Entonces acá el volumen era 0,25. Para que sea una dilución yo debo agregar más solvente, entonces ha aumentado el solvente, lo cual ha llevado a un volumen de 0,5, ¿no? Entonces, ahora la molaridad 2, ¿a qué es igual? La molaridad 2 es igual a 0,25 mol por litro. Operando nos sale eso. La mezcla. Cuando nosotros tenemos una mezcla, quiere decir que tenemos una fiola 1, una primera fiola, con una concentración y un volumen. En una segunda fiola tenemos, ¿no?, otra solución. Cuando se mezclan estas dos fiolas, se obtiene una tercera. En esta tercera va a tener una nueva concentración y ese volumen. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas en mezclas? Número de moles